A Interactiva Noticias de la región San Martín. Muy buenas tardes, señor José García. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Le preguntaba en cuanto al modelo económico que tiene nuestro país hasta el momento, así como está. ¿Cree usted que debería haber cambios? ¿Qué es lo que sienten los exportadores de nuestro país? A ver, el modelo económico de nuestro país, yo le voy a responder simplemente con hechos reales. Gracias a este modelo económico, el Perú ha podido bajar de 60% su pobreza a veintitantos. Tenemos una región o un país con una inflación más baja de la región, con el endeudamiento, con deuda externa de las más bajas, solo comparable con la de Chile. Tenemos una presencia sólida y confianza en los mercados internacionales, por lo cual en esta época de crisis el Perú ha podido salir a vender bonos y financiar este bache económico que hemos sufrido por la pandemia. Gracias a este modelo de apertura comercial y de integración mundial hemos logrado tener acceso a más o menos el 40% de los compradores del mundo, ¿no? de los habitantes del planeta, y acceso al 80% del PBI mundial. Eso ha permitido que el Perú sea un país próspero en sus exportaciones. ¿Ese modelo ha sido malo? No, obviamente el modelo no ha sido malo. Hemos logrado las metas que todos aspirábamos, pero al interior de la casa hicimos bien el trabajo. Ahí falló, y eso no es culpa del modelo, es culpa de los gobiernos que sucesivamente han hecho una mala administración o han cometido inclusive actos dolosos en la administración de los bienes que generó este modelo económico. La culpa no es del modelo económico. El modelo económico no actúa per se, actúa con los seres humanos. Nosotros los peruanos tenemos que hacer una dura crítica al tipo de gobierno que hemos tenido y comprometernos todos los ciudadanos a tener una participación estrecha en la vida pública, en la vida política, y expresar nuestras opiniones y saber reclamar lo que le corresponde a todos. Ha habido en los últimos 5 gobiernos o 4 gobiernos, probablemente se han desperdiciado más de 100.000 millones de dólares en malas inversiones, malversación de fondos. Imagínense cuánto beneficio para los más necesitados, cuánta salud, cuánta energía, cuánta infraestructura, colegios hemos podido lograr. O sea, el modelo funciona, es bueno y es exitoso como en otros países. La diferencia es que el éxito lo hemos sabido administrar, ¿no? ¿Y quién administra el éxito? ¿Quién administra los recursos? Los gobiernos de turno. Por eso no hay que confundir las cosas. Una cosa es el modelo y otra cosa es la corrupción y la mala administración de los gobiernos. Justamente eso era lo que queríamos, al punto que queríamos llegar, ¿no? Porque se habla mucho de nuestro país como un país primario exportador, un país que ha estado sacando provecho de los recursos naturales. Sin embargo, en el interior, ¿no?, sucede todo lo contrario. En el caso de exportación de productos primarios, vemos básicamente la agricultura. El agricultor sigue siendo pobre desde hace 30, 40 años, a pesar de que los productos se han sabido vender a buen precio. La población que vive cerca de una minería, como el caso de Cajamarca, mineras que realmente han vendido miles de millones de dólares en soles y han traído para nuestro país este dinero, pues vemos que la anemia no se ha disminuido, vemos que la pobreza sigue igual o más del momento en que se hizo la intervención. ¿Qué es lo que debería cambiar? Claro, la pregunta es, ¿usted cree que podríamos mejorar como país si las fuentes de riqueza, de ingreso que tenemos, las cerramos, ¿no? Renunciamos a esa forma, a este modelo, ¿no? Y con pobreza vamos a generar riqueza? Eso no existe. O sea, habría que preguntarnos, y me parece muy pertinente lo que usted acaba de decir, me parece muy lógico, ¿qué pasó con el desarrollo y por qué no llegó a los pobladores, por qué no llegó al pequeño agricultor un soporte? No, o sea, por ejemplo, en el caso de la pequeña agricultura, dice, ¿por qué hay el boom agroexportador y el pequeño agricultor sigue pobre en el espacio del andino? Claro, porque son dos cosas distintas.
Si yo quiero entrar a la selección de fútbol, necesito un jugador con las capacidades de entrar a la selección. Y eso es lo que tiene que hacer con los beneficios del desarrollo de las agroexportaciones o de otros rubros como la minería. Tú tienes que ayudar y tener una política social responsable, a utilizar los cánones, utilizar la riqueza que está ingresando para ayudar a levantar el nivel productivo, las capacidades, la educación de esos sectores que hoy día no pueden competir. O sea, yo no, a un jugador de un club de barrio no lo puedo meter en la selección y pretender que meta goles. Tengo que capacitarlo, tengo que entenderlo. Y esa es la visión que tenemos que tener como país. Protejamos lo que es bueno y acabemos con la corrupción y acabemos con los malos gobiernos. No se trata de acabar con el modelo, porque el modelo no tiene la culpa. O sea, son las reglas con las que tú te relacionas con el planeta. Y los países exitosos y los países que tienen una buena política social disfrutan de los beneficios de crecer y de desarrollar adentro de su población. Y eso es lo que tenemos, la crítica que tenemos que hacer, no es al modelo, es qué pasó con el éxito del modelo. ¿Por qué hemos sido un país que ha tenido un crecimiento importante en Latinoamérica? ¿Por qué tenemos bases sólidas en nuestra economía que nos han permitido tener una buena imagen de crédito y enfrentar este COVID que paralizó la economía? ¿De dónde salieron los bonos y de dónde sale la cooperación? ¿De dónde se ayuda a los pobres? ¿De dónde se pagan los sueldos? Básicamente de lo que el Perú le debe al mundo. Por eso no hay que confundir, tenemos que mantenernos conectados con el mundo y arreglar la agenda interna, y la agenda interna es una agenda para cerrar la brecha de desigualdad. ¿Y por qué no se han cerrado? Principalmente por malos manejos, corrupción, y porque ha habido mal manejo técnico, malos diagnósticos, malos remedios. Ahora, entonces, sí, dígame. Sí, señor Fischer, en cuanto usted hablaba de competir, ¿no? De que nosotros como país se ha visto una competencia con otros países y ha sabido competir el Perú, pero también ha sabido, ¿no? Ponerles en jaque a nuestros productores. Ahora, por ejemplo, en el caso textil, nuestro país es un país que realmente tiene una producción textil enorme, pero la importación se ha permitido a tal manera de que los aranceles, los impuestos terminan siendo muy atractivos para empresas que exportan, ¿no? De otros países exportan a nuestro país ropas de vestir, por ejemplo, hecho que ha ocasionado que nuestros empresarios textiles también vayan cayendo en sus ventas ahora por esta pandemia. ¿Cree usted qué es lo que pasó, qué es lo que faltó allí, y qué es lo que puede hacer ADEX, qué es lo que está haciendo ADEX para revertir eso? Gracias por la pregunta, señor, muy pertinente. Fíjese, el problema es muy sencillo. O sea, tú cuando sales a competir con el mundo, tú sale lo bueno y lo malo. O sea, no todo va a ser beneficios para tu país y cero beneficios para tus socios comerciales. El problema de la industria textil es un problema muy serio y además es uno de los sectores más importantes en generadores de puestos de trabajo. Además, puestos de trabajo juveniles, puestos de trabajo con muchos géneros, o sea, con mucha participación de las mujeres. O sea, es un rubro que el Perú no puede dejar de lado. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver, dicen, no, tenemos que poner salvaguardas a las prendas chinas, por ejemplo. Pero poner salvaguardas es ponerle una tasa de arancel. Pero si yo algo que cuesta 10 lo traigo en mundo y le pongo 20% o 30% de una salvaguarda, van a costar 1.30. O sea, no le hago ni cosquillas. El problema no es que están trayendo subvaluado, o peor aún, hay mucho contrabando de prendas de vestir. Entonces, contrabando y subvaluación no se arreglan renunciando a un tratado de libre comercio, se arreglan haciendo que las aduanas cumplan su trabajo, evitando los flujos de contrabando, evitando la subvaluación, haciendo que las mercaderías ingresen en su justo precio y podamos competir de manera igual. Ahora, por volumen, por escala, obviamente van a haber países que nos pueden ganar si nos pretendemos competir pues con el polo chino barato, el más sencillito. Eso nos van a ganar por la escala, el tamaño de sus fábricas. Nosotros tenemos que especializarnos y utilizar nuestras ventajas
competitivas, ¿no? O comparativas, volverlas competitivas. Por ejemplo, el algodón peruano, nuestros algodones ecológicos, las fibras que tenemos maravillosas en alpaca, en vicuña. Tenemos que especializarnos en las prendas de algodón de calidad, apuntar a los nichos más altos. ¿Y que eso se puede hacer solo el empresario? No, tiene que participar el Estado, tiene que haber un esfuerzo de promoción, tiene que haber un esfuerzo de compensar, de ayudar a que se tecnifique, se califiquen nuestras empresas, promocionar el desarrollo tecnológico, la investigación y a seguir impulsando nuevos mercados. Pero todo eso se hace en el marco de los tratados de libre comercio, en el marco de la libre competencia. Y proteger al país del dumping, claro, no podemos permitir que vengan productos con precios falsos o subvaluados y menos el contrabando. En la nariz de todos los peruanos y en todas las ciudades se vende contrabando. Eso no afecta a la industria nacional, claro que la afecta y no lo podemos permitir y se permite. Entonces parece que, no, nos estamos afectando. Ahora, en los sectores productivos, el agricultor pequeño, que es poco productivo, que tiene deficiencias, que está abandonado, lógicamente puede ser desplazado por un producto que venga de afuera. A eso hay que compensarlo, hay que trabajar miren, cuando hicimos las políticas de los tratados de libre comercio, planteamos la agenda interna, cerrar las brechas, compensar a los sectores. En Unión Europea o Estados Unidos, países inmensamente ricos, las economías más potentes del mundo, a sus agricultores les dan subsidios, los ayudan, porque tienen que cerrar las brechas de falta de competitividad en países donde tienen carreteras, energía, servicios de todo tipo. Imagínense en el Perú que nos falta tanto por desarrollar. Y sobre todo cuando ha ingresado bastante dinero, no se ha sabido invertir, por lo visto. Ahora, usted nos ha hablado de que efectivamente hay muchísimos empresarios, ¿no?, que le sacan la vuelta a la norma, que buscan evadir impuestos, que buscan importar por contrabando, que buscan piratear productos y finalmente termina afectando a nuestro país. Es momento de hacer un mea culpa tal vez de los empresarios de nuestro país y los políticos sobre todo también, que no han podido controlar este tema. A ver, los empresarios, gracias a Dios, somos mayoritariamente honrados y buenos, porque la gente invierte su vida, su esfuerzo, pone en todos los sacrificios para sacar adelante su familia, el país, y no lo quiere arriesgar para hacer cochinada. Los delincuentes, esos no son empresarios, son delincuentes y hay que llamarlos con su nombre, son delincuentes. Y los delincuentes son reconocibles. Yo le digo, ¿a usted le resulta difícil identificar en su ciudad dónde se vende contrabando? A mí no me resulta difícil, y lo hemos dicho oficialmente, y lo hemos dicho 20 veces. Todo el mundo lo sabe, menos las autoridades, ¿no? Sí, por favor, dígame. Sí, señor Fischer. O sea, a usted nos indica, no nos resulta difícil, no, nosotros, todo el mundo lo sabe, dónde venden contrabando, pero las autoridades no, medio raro es eso. Ya está. Usted acaba de tocar el punto, pues. Entonces, estos cambios estructurales que necesita el país, el cambio que todos reclamamos, es el cambio hacia la moral, hacia la lucha contra la corrupción, hacia el respeto de la democracia, al respeto de los derechos, al cumplimiento de la Constitución. No tenemos que inventar más leyes ni inventar más constituciones. Nuestra Constitución funciona si queremos que funcione. Podemos tener escrita en el papel la Constitución más maravillosa del mundo y si no cambiamos, los peruanos no cambian nada. Y eso es la invocación que tenemos que hacer y que nuestras autoridades tienen que cambiar. Por eso cuando elijamos tenemos que saber a quién elegimos, por eso tenemos que tener un voto responsable. Pero también tenemos que entender que los candidatos no solo nos prometan cosas, sino nos digan cómo lo van a hacer. Y que las cosas que digan cómo la van a hacer tienen que ser lógicas. Imagínense, renunciar. Hoy día el Perú ha podido sobrevivir la pandemia y la crisis económica porque la exportación ha podido, hasta en algunos casos, crecer un poco, ¿no? Como en el caso de la exportación. Todas esas divisas, todo ese dinero ha entrado al país. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve para pagar los sueldos de los policías, los médicos, los maestros, para hacer asistencia social. Ya, si el gobierno no administra bien esos bienes, ¿qué pasa? El pueblo sufre, la gente sufre. Por eso el problema es que los gobiernos exigimos, nosotros los peruanos, un gobierno técnico, calificado. No, prometer es lindo, o sea,
yo puedo prometer miles de cosas, la cuestión es cumplirla y técnicamente, porque si uno aplica una mala receta, no mejora el país, retrocede. Nosotros ya hemos vivido periodos iguales. Sí, pues lamentablemente se ha tenido, ¿no? Se ha tenido experiencias amargas para nuestro país. Finalmente, señor Fischer, en cuanto a algunas empresas, ¿no?, que han tratado de monopolizar servicios, venta de productos, aprovechándose del Estado. Ese es el otro tema, que se aprovechan del Estado y en colusión con políticos corruptos también. Eso usted lo ha dicho, señor. O sea, el problema no es que se aprovechen del Estado, no. El problema es un funcionario, un funcionario del gobierno no cumple su trabajo. No, si por ejemplo la Contraloría no hace su trabajo, los actos de la administración pública malos quedan impunes. O sea, hay que ser claros, ¿no? Las cosas que han pasado en el país han pasado en la nariz de todos los peruanos. Todos los peruanos somos testigos y nos preguntamos ¿qué se está pasando? A ver, si hacemos un recuento, hemos hecho un mal proceso de regionalización, no hemos sabido dar las herramientas técnicas ni las capacidades de gestión a los gobiernos regionales. ¿Cuántos gobernadores o presidentes regionales están presos o tienen sentencias penales? ¿Cuántos? Son muchos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la clase gobernante en nuestro país tiene que cambiar. Eso es lo que no tiene que cambiar la Constitución. La Constitución son letras en un papel, son los seres humanos los que ponen en ejercicio las normas, las leyes, y si nosotros los peruanos no comenzamos a hacer participación ciudadana para exigir que se cumplan las normas, para evitar de que se haga despilfarro de los fondos del Estado. A ver, la refinería del norte, discúlpeme, yo puedo hacer una autocrítica, ¿por qué no los gremios no nos pusimos más fuertes y le dijimos al gobierno pasado, ¿cómo usted va a hacer una refinería cuando hacer refinería de petróleo no es un negocio para el Perú porque no tenemos volumen de petróleo suficiente ni calidad de petróleo suficiente y el oleoducto que tiene Perú de la selva para llevar a la costa el petróleo está prácticamente destruido porque está viejo, que no se ha hecho mantenimiento y si estuviera operando reventarían los tubos todos los días. Sin embargo, hemos enterrado 6.500 millones de dólares o más en esa obra. Entonces, esas son cosas que van a afectar aquí a los que menos tienen, ¿no? Y otra cosa, el gobierno nosotros tenemos una economía social de mercado, o sea, tenemos que regular, porque, o sea, los monopolios de la salud, los monopolios de la medicina, eso no puede ser. A ver, los países de la OCDE tienen un control sobre el costo de los medicamentos, tienen franjas de precios, fijan el precio, donde dicen a los vendedores de medicamentos, ustedes no pueden ganar más de tanto por ciento, y fijan, y esos son países de la OCDE, le hablo de Alemania, le hablo de Francia, Estados Unidos, o sea, hay una protección social, somos una economía de libre mercado prosocial, y eso es lo que tenemos que respetar. El gobierno tiene que cumplir su rol social, y el rol social no es solo dar bonos o regalar dinero, no, es generar condiciones para un desarrollo sostenible de la población, es generar condiciones de respeto a los acuerdos internacionales, que la gente entienda que todos los países del mundo estamos conectados y que no podemos patear el tablero porque los que van a sufrir más son los que menos tienen cuando al Perú le comienza a escasear. Ahora que hemos sufrido la pandemia, ¿quiénes han sufrido más? ¿Los que más tienen o los que menos tienen? Lógicamente los que menos tienen, a esos hay que proteger, pero no hay que protegerlos con discursos fáciles, hay que protegerlos con propuestas de verdad y sobre todo cuidar lo que nos da de comer. Y las exportaciones es lo que está salvando la vida de este país porque son lo que trae divisas. Nuestro mercado interno es muy pequeño y está muy golpeado por la pandemia, la economía interna está muy lenta. Y generar cambios por el gasto público, imagínense, los gobiernos regionales tienen capacidad buena de gasto, tienen capacidad buena de ejecución, el propio gobierno central tiene buena capacidad de ejecución de sus presupuestos. No, ¿cuántos presupuestos se quedan sin ejecutar al año por cientos de millones de dólares? Así es, desde el más pequeño hasta el más grande. Finalmente, claro. En cuanto a ¿cuál sería el llamado a los empresarios que han estado vinculados a la corrupción, tal vez
quieren sangrar al Estado, ¿no? Con actos corruptos, pero finalmente terminan siendo empresarios, ¿no? ¿Cuál sería el llamado? No son empresarios, son delincuentes. No, hay que matar una línea en el piso. Lamentablemente delincuente no es un empresario, se disfraza de empresario. Quien no cumple la ley, quien no paga sus impuestos, quien se corrompe o corrompe funcionarios, no es un empresario, y hay que hacer la dirección. Los empresarios son los que se levantan temprano, se esfuerzan, pagan sus impuestos, generan puestos de trabajo, luchan por tener un mejor país, quieren vivir en el país, lo quieren, lo respetan. Y esos empresarios generan puestos de trabajo para que otros hogares puedan vivir. Por lo tanto, tenemos que leernos los peruanos como hermanos, y los hermanos todos tenemos que ser legales. Los que no son legales no son empresarios. Los funcionarios públicos, cuando cometen actos ilegales, no son funcionarios, ya se convierten en delincuentes. Tenemos que hacer una división. No existen los empresarios buenos y los malos, no, hay buenos, y los demás, si hacen algo ilegal, son ilegales, son delincuentes, y así hay que verlo. Tenemos que limpiar en nuestro país, tenemos que unirnos los buenos. Mire, yo como una invocación final, para no abusar de su tiempo, quiero decirle, la fuerza de los exportadores se basa más o menos en un 80% en micro y pequeña empresa, mediana empresa hay como 800, y son realmente pocas. Y la gran empresa igual, no es tanto. El flujo importante está en los pequeños. Por eso hay que entender que somos casi una fuerza de 3 millones de trabajadores que están involucrados directa o indirectamente con las exportaciones, con lo que le trae la vida al Perú, lo que le trae la economía al Perú. Correcto. Por lo tanto, imagínese un involucrado, un trabajador del sector exportador, en una familia de 5, son 15 millones de peruanos que están involucrados o que dependen o reciben beneficios de las exportaciones, de lo que hemos avanzado en las exportaciones. Por lo tanto, defender los tratados de libre comercio es defender los trabajos de la micro y pequeña empresa, de la familia del Perú, que están con mucho esfuerzo haciendo patria. Sí, pues lamentablemente eso no siente esa población. Eso es lo que ha pasado. Señor Fischer, muchísimas gracias a usted por atendernos y darnos una visión más amplia de este tema empresarial, por supuesto, productivo, exportador, ¿no? de nuestro país, y sobre todo en esta coyuntura muy, muy difícil que nos ha tocado vivir. Muy amable. Le agradezco muchísimo la gentileza y la apertura, ¿no? Y tengamos conciencia, tenemos que seguir avanzando en lo bueno y frenar la corrupción. Eso es decir, y sobre todo, los países no pueden crecer. Es un ir a poco a poco. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muy bien, el señor Eric Fischer Llanos, presidente de la Asociación de Exportadores de nuestro país.